¿Qué tal? Muy buenos días. Me llamo Andrés D'Andrea de andresdandrea.com y en este video vamos a comenzar la lectura de un nuevo devocional, ¿ok? Un devocional que tengo honestamente varios años tratando de completarlo y bueno, en 2021 va a ser ese año, ¿ok? Entonces, este devocional se llama La Biblia en un año, ¿ok? Es la versión para este año 2021 y son 365 capítulos, es decir, un capítulo para cada día. ¿Ok? Este devocional es muy especial porque forma parte está hecho, bueno, por un autor que yo sigo mucho, me gusta mucho, él se llama Nicky Gumbel, y la organización de ellos se llama HTV, ¿ok? Entonces, vamos a leer un poquito de qué trata aquí en la descripción. Dice lo siguiente: la Biblia en un año 2021. Son 365 días, este devocional eso es lo que dura. Y dice lo siguiente: este plan lleva a los lectores a través de todas las escrituras en un año, incluyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y un salmo o proverbio cada día, combinado con un comentario diario de Nicky y Pippa Gumbel. Este plan nos guía a conectarnos más estrechamente con la palabra de Dios y nos alienta no solo a aplicar las enseñanzas de las escrituras a nuestra vida diaria, sino también a profundizar en nuestra relación con Jesús. El editor, como comentaba yo, decía: nos gustaría agradecer a Nicky y Pippa Gumbel de HTV por proporcionar este plan. Para obtener más información de ellos, se puede visitar el sitio que se llama alfa.org. ¿Okay? Ellos tienen un programa para personas que están conociendo del cristianismo. Ese programa se llama Alfa y es fenomenal, la verdad es fenomenal. Entonces, voy a ver si puedo arreglar esto un poco acá para ver las letras más grandes. Ok, entonces arrancamos. Vamos a poner aquí, comenzar con el plan. Ok, y estamos en 1 de enero, día 1, ok, con este devocional. Vamos a arrancar la lectura, vamos a leer de Salmos, de San Mateo, de Génesis, de tanto capítulo 1 como capítulo 2. Muy bien. Año nuevo, vida nueva. Soy miembro de un club de squash que también es un gimnasio. Cada año, el 1 de enero, se habilitan nuevas máquinas de ejercitación porque el lugar se llena de gente entusiasta. Pero alrededor del 7 de enero se debe retirar todo lo agregado, pues la mayoría de las personas abandona su resolución de año nuevo y el club vuelve a la normalidad. Ponerse en forma, perder peso, beber menos alcohol, dejar de fumar, salir de las deudas. No hay nada malo en cuanto a enunciar tales resoluciones, típicas de año nuevo. Todos nos proponemos hacer cosas que luego de comenzar fallamos en sostener. La buena noticia es que cada año es una oportunidad para empezar otra vez y comenzar de nuevo. E igualmente, también tenemos la oportunidad cada semana. El domingo es el primer día de la semana e implica un nuevo comienzo. En efecto, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. En la Biblia, las primeras tres palabras son en el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Cada uno de los pasajes que hemos seleccionado para este día nos habla de algo relacionado con nuevos comienzos y nuevas oportunidades, y nos sugiere algunas resoluciones posibles para el año nuevo. Salmos 1, del 1 al 6. Aspirar a encontrar deleite en la Biblia. Al afrontar el reto y el desafío de leer la Biblia en un año, este salmo te ofrece palabras de ánimo. Ten el hábito periódico de pasar tiempo con Dios y desear sus palabras, meditando y deleitándote en ellas. La promesa es que si te deleitas en la palabra de Dios y meditas en la escritura noche y día, tu vida será bendecida. La felicidad proviene de lo que te sucede. La bendición es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en sus palabras. Dios te promete fecundidad, que cuando llega su tiempo da fruto, vitalidad,
sus hojas jamás se marchitan, y prosperidad. Todo cuanto hace prospera, aunque no sea necesariamente prosperidad material. Este mensaje tiene su contraparte en la observación del destino final de los malvados. El salmista no intenta ni pretende decir que en ocasiones el malvado no prospera. Simplemente nos recuerda la naturaleza transitoria de tal prosperidad. Son como paja arrastrada por el viento. La senda de los malos lleva a la perdición. La clave para una vitalidad y una fecundidad perdurables y en última instancia eternas estriba en tu relación con Dios. Si procuras seguir el camino de los justos sobre el que habla este salmo, tendrás la seguridad de que el Señor mismo cuidará de ti. Señor, al resolver deleitarme en tu palabra y meditar en ella, te doy gracias por tus maravillosas promesas. Mateo 1, del 1 al 25. Resolver enfocarnos en Jesús. El foco de nuestra vida debería ser Jesús. La Biblia trata principalmente sobre Él. El Nuevo Testamento comienza con su árbol genealógico. Al leer la lista de los ancestros de Jesús, es llamativo comprobar que se incluyen personas adúlteras como Tamar, la prostituta Rahab, Ruth, la moabita de origen no judío, Salomón, que fue concebido luego de la aventura amorosa que tuvo el rey David con Betsabé, así como muchas otras. Afortunadamente Dios usa seres humanos pecadores y por ello puede usarnos también a nosotros. Sin importar cuál haya sido tu pasado, ni lo quebrada que parezca tu vida en este momento, Dios puede usarte para obrar algo grande en tu vida. El nombre Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando empleamos el nombre de Jesús, podemos recordar que nuestra mayor necesidad no es obtener felicidad ni satisfacción, aunque ambas experiencias puedan dar un resultado colateral. Nuestra mayor necesidad, como los ancestros de Jesús, es recibir perdón. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. El comienzo del Evangelio de Mateo nos muestra que Jesús es el cumplimiento de todo lo recogido en el Antiguo Testamento. Jesús es la culminación de la historia. Mateo comienza su Evangelio con un resumen de la historia del Antiguo Testamento bajo la forma de la genealogía de Jesús. El Antiguo Testamento narra la historia que Jesús viene a culminar. Mateo expone la historia del pueblo de Dios dividiéndola en 3 períodos iguales: 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio y 14 desde el exilio hasta Cristo. En la genealogía se pasan por alto generaciones biológicas, como era habitual en los árboles genealógicos en el Antiguo Testamento. Mateo enfatiza que la historia del Antiguo Testamento se ubica dentro de 3 lapsos de tiempo entre distintos acontecimientos cruciales. Jesús es el final de la línea trazada por la historia del Antiguo Testamento. La culminación ha sido alcanzada. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Jesús no solo es la realización y la culminación de la historia del Antiguo Testamento en un nivel histórico, sino que también es el cumplimiento de las profecías y todas las promesas de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Mateo concluye cada una de las 5 escenas desde la concepción, el nacimiento y la infancia temprana de Jesús, citando las escrituras hebreas que habían sido cumplidas mediante los acontecimientos descritos, que son Mateo capítulo 1 del 22 al 23, capítulo 2 del 5 al 6, capítulo 2, 5 al 6, capítulo 17 al 23 y capítulo 4 del 14 al 16. La primera fue el cumplimiento de la concepción de Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Eso está en el capítulo 1, versículos del 22 al 23. Toda la historia, las profecías y las promesas se completan en Jesús. Tu vida entera es completada en Jesús. Cada parte de tu existencia, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tus amigos, tus recuerdos y tus sueños se completan en Jesús. Señor, gracias por tu promesa para el año nuevo. Saber que por medio de Jesús estás conmigo. Ayúdame a enfocar mi vida en ti, en el año que tengo por delante. Génesis, capítulo 1, del 1 al 2 y luego el 17, del 1 al 2 y luego el 17, creo que es así. Proponernos disfrutar de la creación de Dios. No estás aquí por casualidad. El universo ha sido creado por Dios. Estás hecho a su imagen. Génesis ofrece un relato del inicio del universo y va más allá de las teorías científicas del cómo y el cuándo comenzó este mundo. Responde las preguntas ¿por qué y quién? Las teorías científicas no prueban ni refutan esta explicación. Más bien, son complementarias. Al leer este pasaje desde el prisma del Nuevo Testamento, vemos a la Trinidad participando por completo en la creación. El sustantivo hebreo para Dios, Elohim, es plural. El Espíritu Santo participó en la creación. Fue mediante Jesús que la creación llegó a ser. Y dijo Dios. Jesús es la palabra de Dios, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. En medio de este relato hay una oración que muestra el inmenso poder de Dios. También hizo las estrellas. Ahora sabemos que probablemente existen entre 100 y 400 mil millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, y la nuestra es solo una entre alrededor de 100.000 galaxias. Él también las creó, tal que así. La cúspide de su obra fue la creación de los seres humanos. Estás hecho a imagen de Dios. Si queremos conocer cómo es Dios, el reflejo de su imagen es el hombre y la mujer conjuntamente. Varón y mujer los creó. Cada ser humano es creado a imagen de Dios y por tanto debería ser tratado con dignidad, respeto y amor. Tu capacidad de comunicarte con Dios es un reflejo del hecho de que estás creado a su imagen. Dios aprueba todo lo que ha creado. Ha dicho, es bueno. Muchos se sienten indignos, inseguros y sin valor, pero Dios no creó desperdicios. Te creó a ti, te ama y te aprueba. Puede que no apruebe todo lo que hagas, pero te ama de manera incondicional, de todo corazón y continuamente. Por otra parte, en este pasaje vemos que el trabajo es una bendición. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El trabajo es parte de la buena creación de Dios, no un resultado de la caída. El pasaje también nos recuerda que cuidar del medio ambiente está en el corazón del plan de Dios para los seres humanos. El descanso no es algo adicional ni optativo, es lo que Dios hizo, descansó. Los días de descanso, días libres, festivos, vacaciones, son jornadas de bendición especial. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Se trata de días sagrados. Señalan el hecho de que la vida consiste principalmente en ser en lugar de hacer. No te sientas culpable por tomarte días de descanso. Las vacaciones son buenas en sí mismas. También son un tiempo de renovación espiritual. No trabajes demasiado duro. Dios apartó tiempo para descansar y disfrutar de lo que había creado. No estás hecho para trabajar todo el tiempo sin parar.
ha sido creado con una necesidad de relajación y descanso, de apartar tiempo para disfrutar de tu trabajo y del fruto de tu labor. En Génesis 2, del 16 al 17, vemos que Dios concedió a Adán y Eva un permiso amplio. Puedes comer de todos los árboles del jardín, con una prohibición específica, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Les advirtió del castigo por desobedecer. El día que de él comas, ciertamente morirás. No tendrías por qué conocer ni experimentar la maldad. Dios quería que conocieras solo lo bueno. Señor, gracias por este universo que has creado. Ayúdame a mantenerme alejado del mal y disfrutar de todas las cosas buenas que nos has dado para disfrutarlas. Pipa, la esposa de Nicky, agrega lo siguiente. Mateo, capítulo 1, del 18 al 19. Qué difícil tuvo que ser para María, sus padres y José. Tuvieron que sentirse apenados y avergonzados. Vemos por qué José fue escogido como esposo de María. Era una persona admirable. La muchacha con la que estaba a punto de casarse estaba embarazada. No quería humillarla, por lo que planeó divorciarse de ella en secreto, como lo dice el capítulo 1, versículo 19 del libro de Mateo. Vemos cómo obró luego de que el ángel se le apareciera en un sueño y le dijera que se casara con María. Tuvo que tener mucha fe para hacer caso omiso de lo que pensaría la gente y criar un hijo que no era suyo. Todas las referencias están basadas en la nueva versión internacional de la Biblia. Vamos a ver si afinamos eso porque yo tengo, si no me falla la memoria, una versión que es diferente. Bueno, ahorita la revisamos. Vamos a darle siguiente para ver eso. Y así leemos la misma versión de Nicky. Ok, así yo creo que es mejor. Vamos a poner aquí nueva versión internacional. Esta que está acá. Listo. Ok, entonces arrancamos con la lectura de el Salmo 1. Ok, salmos del 1 al 41. Correcto, a ver si estoy bien. El primero era Salmos. Sí, es correcto. El primero era Salmos, correcto. Entonces, vámonos con Salmo 1. Ok, libro 1, Salmos 1 al 41. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cautiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Perfecto. Eso fue el segmento de Salmos que estaba programado para este capítulo del devocional. Así que le damos siguiente. Ok, y ahora vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Ok, dice aquí, vamos a leer capítulo 1 del 1 al 17. Creo que va a ser capítulo 1 del 3 al 6 y luego del 7 al 11. Vamos a ver. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón. Hezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón.
Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquín. Eliaquín, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquín. Aquín, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ok, vamos al siguiente pasaje. Vamos a leer del libro de Génesis, capítulo 1. La creación. Esto es el primer versículo del primer capítulo, básicamente el comienzo de la Biblia, ¿no? Dice así la creación. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Y dijo Dios: que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra,
y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, y árboles que dan fruto, su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen los seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra, a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Perfecto. Eso fue de Génesis. Vamos a hacer el siguiente. Y ahora viene del mismo libro de Génesis, pero ahora el capítulo 2, versículos del 1 al 17. ¿Ok? Dice así: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Adán y Eva. Cuando Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor,
Todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí en otras versiones dice aliento de vida. Pero bueno, aquí esa dice hálito, ¿va? Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué es esto? Finalizar. Ahí está. Ok, seguimos. Ok, entonces dice aquí, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón, que recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, y listo, ya con eso terminamos el primer capítulo de este maravilloso devocional. Ok, es el capítulo 1 de 365. Entonces, en resumen, algo que me gusta de este devocional es que Nikki y Pipa dan su interpretación de la Biblia, ¿ok? Y es una forma bastante amigable de leer, bueno, de leer la Biblia, ¿no? Que a veces es un libro que se puede tornar muy denso y muy, digamos, no fácil de entender, ¿ok? Entonces, esta interpretación de Nicky Gumbel y de su esposa Pipa es fantástica, es maravillosa, ¿ok? Entonces, listo, ya con esto finalizamos el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Bye bye, que tengan un excelente día.